Si te preguntas cómo es que en el Reino Unido hay tantos millonarios, en este video te cuento cómo se convirtió en uno de los mejores lugares en el mundo para lavar dinero. Hola, soy Jorge y esto es Negocialandia. Después de la Segunda Guerra Mundial en la década del 50, la crisis del Canal del Suez condujo a ventas masivas de libras esterlinas en todo el mundo. En respuesta, el Banco de Inglaterra alentó un tipo de mercado nuevo. Los bancos británicos empezaron a pedir prestados dólares a bancos americanos en vez de comprarlos. Como estaban negociando en moneda extranjera, evitó las regulaciones del Banco de Inglaterra, pero como en realidad no habían comprado los dólares, también evitaron las regulaciones de Estados Unidos. Eso condujo al desarrollo del mercado de intercambio de monedas de diferentes tipos fuera de sus países de origen. Gran Bretaña había tomado la banca extraterritorial, mejor conocida como offshore, y la convirtió en tendencia. El desarrollo de la banca offshore fue un punto de inflexión porque los bancos usaban otras jurisdicciones con regulaciones más ligeras para mover y almacenar capitales en todo el mundo. Para los 60, Londres era el lugar para eludir las regulaciones bancarias. Al mismo tiempo, Gran Bretaña empezó a motivar a sus territorios de ultramar para convertirse en prestadores de servicios corporativos y financieros. En 1980 ya tenía una extensa red de territorios para ayudar a sus clientes a ocultar su dinero y a nadie le importaba de dónde venía el efectivo. En 1991, con la caída de la Unión Soviética, unos pocos empresarios rusos se hicieron ricos muy rápido comprando industrias completas por una fracción de su valor. Gran Bretaña vio una oportunidad y en la administración de John Major, el gobierno introdujo las Golden Visas. Gastar 1 millón o 2 millones de libras fue un pequeño precio a pagar para los multimillonarios que acudieron en masa para hacer de Londres su segundo hogar. Durante el periodo entre 2008 a 2015, de las 3.045 visas emitidas, el 60% fueron otorgadas a nacionales chinos y rusos. Una gran parte del dinero que llega es perfectamente legal, pero decenas de miles de millones no lo son. Si una persona busca lavar dinero en el Reino Unido, contrata un equipo que diversifique su riqueza haciendo que sea imposible rastrearlo por los investigadores. Si el dinero no puede ser rastreado, no hay modo de probar de dónde viene o quién es el propietario. Es aquí donde entran las empresas ficticias. Si una de estas empresas es propietaria del dinero, no deja huella y en Gran Bretaña, crear una empresa demora solo 24 horas. No requiere mucho capital y puede usarse para crear cuentas bancarias en otros países. La compra de propiedades en Inglaterra es otro modo para lavar dinero. Las propiedades se compran a través de una compañía ficticia en la que no se tiene que decir realmente quién es el dueño de esa propiedad. Hay muchas firmas de abogados que se han especializado para asesorar sobre estas transacciones complicadas. Alrededor de 84.000 propiedades del Reino Unido tiene propietarios anónimos. Se han identificado 6,7 billones de libras en propiedades que han sido compradas con riquezas sospechosas y alrededor de 150 títulos de propiedad han sido comprados por individuos rusos acusados de corrupción o tienen vínculos con el Kremlin. Varios periodistas que han buscado investigar ciertas personas y cuestionar su legitimidad han sido callados y han tenido muchas batallas con abogados. Algunos miembros de la Cámara de Lores han construido su riqueza con dinero de Rusia y algunas donaciones políticas también han provenido de las mismas fuentes. Con la guerra de Ucrania este asunto se puso en boca de todo el mundo porque los oligarcas rusos son quienes han estado financiando la invasión y resulta bastante contradictoria la política de Gran Bretaña con su forma de operar capitales. El proyecto de ley de delitos económicos que el gobierno ha aprobado recientemente es una legislación histórica que adelanta el prometido y demorado registro de la propiedad. Las empresas que compren una propiedad en el Reino Unido tienen que informar quién es realmente el dueño y quién controla estas compañías. Este proyecto hace que las sanciones sean más fáciles de imponer y las riquezas inexplicables más fáciles de perseguir. Ahora que todos tienen los ojos puestos en este asunto, el gobierno británico tendrá que demostrar que existe voluntad política para perseguir capitales de dudosa procedencia. Déjanos saber en los comentarios si crees que habrá cambios de la forma de actuar del Reino Unido. Suscríbete y sigue aprendiendo de finanzas con el video que te dejamos acá. Chao, chao.